Meditaciones. Dios ejercita la gracia de sus hijos mediante las aflicciones. Por Thomas Boston, 1677 a 1732. Los creyentes, a través de los restos de corrupción que todavía moran en ellos, son propensos a accesos de pereza espiritual e inactividad, durante lo cual sus gracias yacen inactivas por ese tiempo. Además, hay algunas gracias que por su propia naturaleza son solo ocasionales en su ejercicio, por cuanto son ejercidas solo para la ocasión de ciertas cosas con las que tienen una necesaria relación, tales como la paciencia y la longanimidad. Ahora bien, la torcedura en la porción sirve para despertar un creyente dominado por la corrupción al ejercicio de las gracias, e incluso es llamado a poner por obra las gracias ocasionales, suministrando ocasiones apropiadas para ellas. La verdad es que la torcedura en la porción es el gran ingenio de la providencia para hacer que los hombres aparezcan en sus verdaderos colores, descubriendo ambas cosas, su maldad y su bondad. Y si la gracia de Dios está en ellos, ésta causará que se muestre y aparezca. Así, ella pone al creyente en movimiento, para que, pese a que ello lo haga dudar por un momento, sin embargo, evidencie perdurablemente tanto la genuinidad como la fuerza de la gracia en él. Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Primera de Pedro 1:6-7. La torcedura en la porción ha dado origen a muchas obras de fe, esperanza, amor, autonegación, resignación y otras gracias, muchas dedicaciones, suspiros y gemidos celestiales que de otra manera no habrían ocurrido. Y de ello no tengo ninguna duda. Antes, estas cosas, sin importar de qué manera sean despreciadas como futiles por los hombres carnales, son preciosas a los ojos de Dios, incluso más de lo que los creyentes mismos están sensibles, siendo hechos que causan una inmediata adoración interna. De manera que estarían sorprendidos a largo plazo si tomaran nota de ellos y de su suma, sin importar que de ellos las personas a menudo puedan pensar duramente que no son dignos de su atención en lo absoluto. El andar constante de un ejército galante o los pasos de una caballería es altamente preciado para el encaminamiento a vencer el enemigo. Pero la obra del temor santo y la esperanza humilde es en realidad mucho más valiosa, aún a la vista de Dios, cuyo juicio, estamos seguros, es de acuerdo a la verdad. Esto lo enseña el salmista: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace el Señor en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Salmo 147, 10-11. E incluso el ejercicio de las gracias de su Espíritu en su pueblo es mucho más precioso a su vista, tanto que sin importar cualquiera sea de esas gracias en la que ya excedan, ellos estarán aún prontos para obtener una torcedura igual hecha en su porción, que sea una prueba especial de esa gracia, que pruebe toda su fuerza. Abraham sobresalía en la gracia de la fe al confiar en la simple palabra de la promesa de Dios por encima de lo que dictaban los sentidos. Y Dios, dándole una promesa de hacer de él una gran nación, hizo después una torcedura en su porción, mientras que fue obligado a dejar su país y parentela y a residir entre los cananitas. Su esposa continuaba siendo estéril hasta que pasaba la edad de tener hijos, y cuando había por fin dado a luz Isaac, y éste se había hecho hombre, Abraham fue llamado a ofrecerlo en holocausto, la prueba más exigente de su fe, pues Ismael estaba entonces expulsado de su familia, y se había declarado que solo en Isaac le sería llamada descendencia. Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Números 12:3. Y se le encomendó la conducta de uno de los pueblos más perversos e inmanejables, la torcedura en su porción claramente designada para el ejercicio de su mansedumbre. Job sobresalía en paciencia, y por la torcedura en su porción, él tuvo mucho para hacer con ella, pues a menudo Dios no da a ninguno de su pueblo el sobresalir en un don sin concederles en algún u otro momento el usarlo en toda su extensión. Extraído del libro
la torcedura en la porción.